Muy buenas noches. Nuevamente con ustedes en esta tertulia. La Junta Directiva ha tomado varias decisiones muy importantes. Primero, continuar con todas sus actividades de reuniones de Junta todos los lunes, durante el día, en la mañana y tarde. Segundo, realizar las tertulias mediante el mecanismo que nos está imponiendo la situación de la pandemia. Es decir, este mecanismo de virtual. Entonces, todas las tertulias, mientras pase la pandemia, las vamos a seguir realizando en forma virtual. Los últimos miércoles de cada mes, en forma normal. Pero además hemos agregado otra actividad de la Asociación Médica. Y son una serie de foros sobre temas de coyuntura, sobre temas específicos, discusión de modelos de salud, discusión de políticas públicas, discusiones de planes de desarrollo, y eso lo realizaremos cada 15 días también, vía virtual por ahora, con invitados especiales. Acabamos de terminar una. Hablamos sobre la tercerización e intermediación laboral, cuya conclusión final fue que la intermediación y la tercerización laboral son peores que el cáncer, más aún peores que el COVID-19, y que es necesario allí seguir peleando, luchando para que las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y específicamente los médicos, acabarlas. Todos esos contratos basura que están presentándole hoy a los trabajadores y además los despidos que se vienen sucediendo sin garantías laborales, como el despido que acaba de suceder de 25 trabajadores, incluyendo médicos especialistas, endocrinólogos, reumatólogos, cirujanos vasculares, proctólogos de la Fundación San Vicente de Paúl, denominado Hospital Universitario, que no respeta los derechos de los trabajadores, derechos laborales, derecho al trabajo, derecho de asociación, derecho a la opinión. Mala conducta la del Hospital Universitario San Vicente de Paúl, nuestro hospital, hoy en una lógica única y exclusivamente mercantil. Entonces, esos son foros de coyuntura que vamos a seguir realizando. El próximo será dentro de 15 días, hablaremos de la autonomía en el ejercicio médico profesional, según mandato de la ley estatutaria en salud, y a la vez sobre el tema autonomía y ética en medio de la pandemia del COVID-19, a cargo del doctor Carlos Giraldo, antiguo presidente de la Asociación Médica de Antioquia, psiquiatra y profesor universitario reconocido, y la doctora Carolina Corcho, también psiquiatra de la Federación Médica Colombiana y activista del movimiento por el derecho a la salud a nivel nacional. Cada 15 días entonces, el 1 de junio, seguiremos con nuestros foros. Y además, la última noticia que les tengo es que no vamos a suspender el Congreso. El Congreso de Medicina General y Social se hará. Ya acordamos con los decanos de todas las facultades de medicina y están de acuerdo. Obviamente, de acuerdo a las condiciones de la pandemia. Es decir, vamos a utilizar la virtualidad. También será entonces nuestro Congreso en forma virtual, con un poco más de flexibilidad en el horario y más flexibilidad en la temática. Sobre eso ya hay acuerdo, la Junta Directiva de ASMEA se puso también de acuerdo sobre que se haga en forma virtual. Hace días venimos trabajando en esta forma y vamos a entregarle a nuestros socios, a los médicos generales del país y a los médicos generales del mundo, porque vamos vía virtual, y a los médicos generales del departamento de Antioquia, un nuevo congreso con todos los temas de actualidad y que requieren para un adecuado ejercicio profesional. Dicho esto, doy paso al doctor Guillermo Henao, quien es el coordinador de estas tertulias, para que presente a nuestro exponente, a nuestro expositor en el día de hoy, que hablaremos sobre los niños genios de la música.
Muchas gracias. Bien pueda, doctor Guillermo Henao, para que presente usted al doctor Vladimir Tobón. Buenas noches, si es que se puede hablar así. Como ya lo expresó el señor presidente de Asmedas, el doctor Germán Reyes, esta es la primera tertulia virtual durante el confinamiento, las cuales seguirán siendo itinerantes, virtuales y transmitidas por el Facebook de Asmedas en directo. Esperamos que sea también acogida como las anteriores, aunque extrañaremos los vinos y pasantes, así como la oportuna colaboración de John Jairo. La próxima la presentará el doctor Félix Giraldo sobre Manuelita Sáenz. En la siguiente, Andrés Uribe Botero hará un resumen del encuentro de nadaístas que los días 25 y 26 de enero de este año se hizo acá en Medellín, en Santa Elena. Después, el doctor Gustavo Cifuentes hablará sobre luces y tinieblas de la reforma y la contrarreforma. Posteriormente será la conferencia de la doctora Clara Solórzano Peláez sobre musicoterapia, recomendada por el doctor Juan Guillermo Gaviria, miembro del Comité Académico de Asmedas del próximo Congreso de Medicina, miembro del Comité Académico de Asmedas del próximo Congreso de Medicina General y Social. Esta noche, el doctor Vladimir Tobón nos disertará sobre niños prodigio de la música. El doctor Vladimir, músico, cantante y musicólogo, miembro de la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Antioquia, ha sido un constante colaborador en las tertulias de Asmedas y es un brillante y ameno conferenciante. Bienvenido, profesor Vladimir. Muchas gracias. Sí, señores, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante y es para ustedes tal vez una novedad, aunque ya lo han visto muchos, y es el desarrollo, la precocidad de los niños en todas las áreas del conocimiento. Pero hoy nos vamos a dedicar un poco a darles algunos ejemplos y a mostrarles el asunto de los niños en la música, los genios, los niños prodigio, esos que a la edad de 4 o 5 años ya se perfilan como grandes profesionales. Y es así como ustedes lo saben, queridos amigos, como médicos que son, esta cuestión, ¿qué implica? Implica un análisis muy importante de la parte mental y el desarrollo de los niños. Esa parte mental tiene que ver también con la psicometría, porque ya sabemos que el coeficiente de estos niños generalmente es similar al de Albert Einstein, también es similar al de Marie Curie, y todos estos polímatas que han hablado y han logrado tantos conocimientos a una temprana edad cuando todavía ni siquiera han podido hacer los estudios primarios. Son fenómenos, son mentes privilegiadas y demás, de manera que no es tan fácil para una familia con un nivel educativo regular afrontar
la capacidad de estos muchachos. Tienen unas características además muy particulares. Los niños precoces son generalmente creativos, preguntan demasiado, a veces son muy solitarios, también son impulsivos y a veces neuróticos. Pero esto corresponde realmente al análisis, digamos, de los psicólogos, y porque esto es un tema que ha sido muy debatido, pero todavía no se han podido poner de acuerdo ni la ciencia ni las partes, digamos, de otras disciplinas, para ver en qué consiste esta capacidad excepcional de los niños. Por eso se llega muchas veces a definir estas capacidades como ayudadas. Se le dice, por ejemplo, a estos niños que son ayudados por Dios, en otros casos por fuerzas extrañas como diabólicas, como es el caso de Niccolò Paganini, que lo llamaban el diablo. Hacen cosas que no pueden hacer otros, entonces tienen unas particularidades muy interesantes. Queridos amigos, pues vamos entonces a mostrarles. Ustedes podrán ver en las diapositivas, en los cuadritos, algunas pequeñas explicaciones y unos ejemplos de estos niños prodigio, estos niños genio, como lo fue Mozart, como lo fue también Arturo Toscanini, como lo fue también Albert Einstein en las ciencias y muchos otros. Los dejo entonces con el programa de Niños Genios de la Música.
muy interesante, pero lo que voy a destacar en este momento es realmente la importancia de haber roto algunas barreras. Y es tal vez ese aspecto de las barreras machistas que en la historia siempre las niñas, las mujeres, no les ha sido permitido desarrollar muchas profesiones, algunas porque han sido consideradas tal vez únicamente para los hombres, lo mismo en sentido contrario. Instrumentos tan difíciles como el piano, en épocas anteriores, eran conseguidos por las personas que podían económicamente hacer esto, generalmente las casas de familia, para que la esposa o la señora de la casa se entretuviera con algo, era tener un piano en la casa para estudiar. Pero generalmente a los niños no se les permitía mucho, a no ser de que fuera una niña de un músico reconocido que quisiera seguir esa carrera. Pero por esos aspectos del machismo, muchos talentos tal vez se han perdido. Hoy en día, gracias a Dios, hay una apertura muy importante y tanto los niños como las niñas tienen muchas ventajas. Y en esas ventajas podemos hablar también de los programas culturales, los programas que tienen las entidades como las casas de cultura, en el caso de Colombia, pues que se promueve desde niño, además de los estudios normales, se promueve el arte y en muchos casos son descubiertos estos valores. En la historia sobresalieron algunas mujeres en la música en una forma espectacular, como fue el caso de Clara Schumann, por decir una de tantas. Pero también tenemos otro aspecto que debemos recordar y debemos tener muy en cuenta. Para lograr un nivel de música, de ejecutante de algún instrumento, cualquiera que sea, un piano, un violín, una balalaika, cualquier instrumento, absolutamente puede ser unas maracas, se necesita, además de un gran talento, de un gran estado anímico que le permita comprometerse con este tipo de actividad, es tener una dedicación. Pero yo creo que esto no es únicamente para la música, esto es para todas las carreras que uno quiera asumir. Y a estas personas que saben o que sabían de todo, porque tanto en la historia como ahora los hay. Es el caso de Leonardo da Vinci, que ni la música se le escapó, todo lo abordaba con una propiedad, un compromiso y unas características a veces muy particulares. A veces los genios, con esa capacidad, son desorganizados y dejan obras inconclusas. Eso pasó también con el mismo Leonardo da Vinci, pero también lo fue en otra área diferente, como es el caso de la pintura. Estamos hablando de Pablo Picasso. Estos genios tienen a veces algunos comportamientos también fuera de lo común, así como esa capacidad que tienen para desarrollar y resolver cosas, también tienen grandes problemas.
Como les decía ahora, estos programas de estos niños son fantásticos. Además porque le hacen recordar a uno esa época de la niñez, esa época del juego, de la fantasía, pero también de los sueños, que nunca terminan. Siempre estaremos soñando. Por eso, aunque seamos mayores, tenemos algo de niños. Y qué bueno tener estos genios, y qué bueno tener acceso a escuchar estos programas. Aquí en Colombia, por ejemplo, La Voz Kids ha hecho unos programas maravillosos, pero en la mayoría son programas muy comerciales, más que culturales. Entonces muchos niños salen ganadores, pero otros salen frustrados, salen perdiendo, y los niños no están preparados, inclusive ni los padres. Por esto es bueno hacer una reflexión acerca de estos niños cuando los llevamos con la esperanza de mostrarlos al público. Pero hay que tener cuidado. Ahorita más adelante les hablaré de algunos de esos peligros. Por ahora, la invitación es para que ustedes escuchen programas y descubran, aprovechando la tecnología, todos los valores que hay a nivel mundial, empezando por Colombia. Pero ¿qué más quisiera comentarle? Algunos de los programas no estoy haciendo propaganda a ninguna empresa ni a ninguna entidad, simplemente lo menciono porque sé que tienen programas interesantes. Por ejemplo, el show de Don Francisco, una persona que ha tenido su programa durante muchos años en Miami y que ha mostrado niños de todo el mundo, niños genio. Podría mencionar algunos de estos niños, pero ustedes los tienen en las redes. Por eso hoy quiero omitir nombres y muchos detalles, porque eso todo está en las redes sociales. Ustedes lo pueden buscar a su gusto. Aquí simplemente es una muestra para que miren el talento, la destreza y la genialidad de estos niños. De cría seguro van a correr y yo canto y sé componer para dejarlas confusas y así nadie tendrá excusa que gané por ser mujer, porque cuando el toro es bueno yo lo cojo por los machos, cuando el toro yo lo cojo por los machos y tocando no le temo ni a mujeres ni a los machos y tocando no le temo ni a mujeres ni a los machos.
Continuamos entonces, y con un dominio impresionante. Entre esos está Franz Liszt, por decir uno de tantos. También han estado esas personas que desde niño han asumido ese trabajo en una forma tal vez muy pesada y que los llevó a un comportamiento muy difícil emocionalmente, terminando a veces ciegos de leer y escribir tanta música. Ciego terminó, por ejemplo, Georg Friedrich Händel, pero también terminó sordo el maestro Beethoven. Beethoven era un genio. Él dominaba el piano a muy temprana edad, pero era sometido además a unas cargas de entrenamiento, de ensayo, peores que cualquier trabajo fuerte. Un buen músico en cualquiera de las áreas, en cualquier instrumento, ensaya 8 o 10 horas diarias. Esto es fatigador, pero hay unos sacrificios que se asumen también, como es la era de la infancia. Esa etapa donde se juega, donde se asumen tantas cosas, pero en un principio lo decíamos, que estos niños tan talentosos asumen esto como un juego, y es así como logran grandes éxitos. Pero hay que tener presente es el peligro que tienen estos niños. En muchos casos son explotados, son esclavizados. En el caso del niño, por ejemplo, Evan Lee, un niño excepcional tocando piano a una velocidad impresionante desde los 5 años, le han llovido ofertas de todo el mundo. Una familia que iba de Vietnam y se radicó en California, en los Estados Unidos, en esa cantidad de ofertas que le hizo todo el mundo para llevar al niño a tocar, a ganar tal vez mucho dinero. Ellos no quisieron aceptar eso, quisieron que el niño se fuera educando en forma normal, regular, sin someterlo a una carga tan elevada. Sin embargo, el niño sumamente comprometido ha seguido, ya hoy en día es un joven, pero este niño es de esos genios importantes que además de tocar una obra muy compleja de memoria, eran capaces de hacer lo que llamamos una cadenza, una especie de improvisación al final de la obra, una composición espontánea que le agregaban al final de una obra. Esto lo hacía Mozart con una facilidad impresionante, y muchos otros, porque, como les decía en un principio, en todas las épocas de la vida de la humanidad han existido, existen y existirán genios. Vamos a otro bloque musical con otros 4 niños músicos. Children sing a song of love for every boy and girl. The sky
awake and all I see is a world full of people in need. Tell me why does it have to be like this? Tell me why. Is there something I have missed? Tell me why. 'Cause I don't understand.
oude ziel. Niet te geloven.